Buenas tardes, vamos a proceder a la exposición del perito. Eh, Señorita perito, presente, por favor. Gracias, magistrado. Mi nombre es Andrea Paz Cadripay Olivares, RUT 18-592-042-9, domiciliada en Los Notros de Curiñanco y de profesión psicóloga. Juro decir la verdad acerca del informe que voy a exponer. Proceda. Ok, el informe habla sobre Richard, el imputado, el menor de 4 hermanos, quien actualmente vive con su hermano en Santiago. Richard es soltero, sin hijos, no tiene oficio por el momento, declara que a veces consigue trabajos pequeños y esporádicos, pero nada sostenible en el tiempo. Ricardo es una persona que no alcanzó a aprender a leer ni a escribir, pese a que estuvo en una escuela especial. Em, Refiere que ha consumido neopren desde los 8 años más o menos. Antes de eso, como antecedente, su padre dejó el hogar a los 6, y refiere que antes de ese evento su padre lo golpeaba en la cabeza. Durante la evaluación el imputado se mostraba sumamente desorganizado, tanto en su forma de hablar, no tenía ideas coherentes, no respondía a las preguntas que se le hacían y además su aspecto era sumamente desaliñado, desinteresado, parecía que no prestaba, que no tenía como la conciencia puesta en lo que estaba haciendo. Em, También él cita que tiene o escucha voces que le dicen que se dañe, que daña a otros. También dice literalmente que se le oscurece la conciencia cuando ha cometido actos ilícitos, ¿ya? Actualmente se encuentra detenido y es la tercera vez por violación. En cuanto al examen mental, el imputado presenta un juicio de realidad alterado, presenta retraso leve. Además, él presenta mucho movimiento psicomotor exagerado en las extremidades superiores. em, y, y bueno, tiene un diagnóstico de esquizofrenia catatónica, frente al cual recibe tratamiento, se inyecta una vez al mes, pero además de consumir varios tipos de fármacos debido a su afección. Se concluye que el imputado eh, no puede, debido a estas alucinaciones, alteraciones, no puede ser imputable a la hora de cometer actos ilícitos. eh, y que se recomienda su hospitalización, ya que es un peligro para él como para los demás. Gracias. ¿Defensoría tiene preguntas? Sí, magistrado. Perito, ¿cuál es la relación entre esquizofrenia y la pérdida de control o la voluntad de sus acciones a las cuales usted se refiere? Ok, el cuadro de esquizofrenia comprende eh, una alteración en la percepción de la realidad, dicho de otra forma, y se puede expresar en, en percepciones, en alucinaciones que no están, ¿ya? Estímulos que no están, y esto se ve sobre todo en las voces que él dice que escucha, o también en las partes del cuerpo que dice que a veces le pican. Em, y la esquizofrenia catatónica, que es lo que él específicamente tiene, incluye la agitación motora, una excesiva agitación motora. Entonces, todos estos componentes implican que él no tiene ningún tipo de control de impulso, ni conciencia de ellos. Gracias, Perito. ¿Nos pregunta, Defensoría? Sí, muchas gracias, permiso. Quería consultar cómo
si podría especificar cómo se relaciona el diagnóstico de esquizofrenia e inimputabilidad. Para que una persona sea imputable debe tener conciencia de los actos ilícitos que va a cometer y también ser capaz de realizar la actividad de forma voluntaria, con voluntad. Y en el caso de un cuadro de esquizofrenia catatónica, esas dos cosas no existen, están sumamente tocadas. ¿Más preguntas, Defensoría? No, magistrado. Ok. Pasemos Fiscalía. Muchas gracias, magistrado. Sí, me gustaría que la perito se pudiera referir al examen mental realizado al imputado y cuáles son los instrumentos utilizados para realizar este proceso. Bueno, el examen mental en el caso del imputado se realizó mediante una entrevista semiestructurada, lo cual concuerda con la metodología que se sugiere, ya que lo que evalúa finalmente son las facultades mentales, se pesquisa algún tipo de patología, se observan cuestiones como la orientación, la atención, las percepciones, para obtener algún tipo de resultado. Muchas gracias, perito. No más preguntas, magistrado. Gracias, perito, por retirarse. Gracias. Buenas tardes a todos. Perito, procede a identificarse. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos los intervinientes. Mi nombre es Valeria Esperanza Comigual Negrón, RUT 17.125.929-0, domiciliada en Comuna de Puerto Montt, Región de los Lagos, Isla Recalada 1840, Jardín Austral. Jurado promete ser veraz en su perito, en su exposición. Sí, magistrado, prometo. Ok, proceda. Bueno, magistrado, se me ha encomendado el día de hoy exponer peritaje psiquiátrico respecto al imputado Ricardo para fecha de entrega 11 de agosto del 2011, el cual está enfocado en realizar una evaluación de las facultades mentales del imputado para determinar riesgo de reincidencia y también inimputabilidad. Bueno, en esta pericia que se realizó, vamos a sintetizar básicamente el contexto del delito, donde está acusado por 2 violaciones en menor de 14 años, abuso sexual impropio en menor de 14 años, a su vez también facilitación a la prostitución. Esta evaluación fue realizada en las dependencias de enfermería del complejo penitenciario Santiago I. Él se encuentra hoy en día en prisión preventiva. Y sintéticamente el procedimiento que se utilizó fue la entrevista forense y un examen mental enfocado en la evaluación de personalidad y las facultades mentales. Voy a exponer en este momento la metodología. En el examen mental que se realizó al periciado, se observaron distintos elementos psiquiátricos, sinestésicos y también de movimientos involuntarios que llamaron mucho la atención al momento de la entrevista. En un primer aspecto, él se encontraba desasiado y bastante descuidado al momento de ser entrevistado y no lograba establecer contacto visual con la perito. Es algo que llamaba bastante la atención. Además, tenía movimientos y temblores espontáneos, no intencionados, permanentes en ambas extremidades de su cuerpo, los cuales se atribuye que podrían ser como síntomas extrapiramidales, producto del uso de neurolépticos de forma constante, o a su vez también producto de la misma situación psiquiátrica en la cual él se encuentra. Tenía movimientos estereotipados en la boca y lengua, como si rumiara algo, daba esa impresión. Además, se refería a sentirse mal en esa situación, ya que él dice textualmente que no se le estarían suministrando los medicamentos que él considera pertinentes. Además, menciona insomnio recurrente desde hace varios años atrás y también a su vez la misma situación de encontrarse en el tratamiento psiquiátrico. Respecto a los últimos hechos de detención, él dice textualmente: yo no sabía bien lo que estaba haciendo, no tenía bien mis 5 sentidos. Vi a un cabro joven en la calle que andaba macheteando monedas, él lo dice textualmente, y que él habría procedido a cometer la acción de delito. Refiere también con cierta frecuencia que mantener estos episodios de agitación hace mucho tiempo atrás. Y también él dice textualmente que estos episodios de agitación y de delirios oscurecerían su conciencia. Es una frase citada por él mismo.
Además, respecto de las alucinaciones auditivas, refiere que las voces no lo dejan tranquilo durante las noches y que mencionan su nombre en bastantes ocasiones. Respecto a hechos anteriores de antecedentes, refiere que estas situaciones ya le habrían pasado anteriormente, donde en muchas ocasiones, y también en el complejo penitenciario encontrándose en prisión preventiva, habría tomado a personas por el cuello con intenciones de agresión y de violencia, de atacar a alguien o de decir que haga algo malo. Por lo tanto, estas situaciones no son nuevas, por lo tanto son anteriores en el tiempo. Además, con antecedentes de daño orgánico cerebral, donde podemos mencionar que él habría asistido a escuela especial a temprana edad y no sabe cuánto tiempo fue asistiendo, pero él refiere no haber aprendido ni a leer ni a escribir. Ya, eso respecto un poco de los antecedentes relevantes, respecto a lo que es consumo actual de alcohol y drogas, solamente refiere mantener consumo de solventes orgánicos, en especial el neopren. No menciona consumo de alcohol, pero sí de tabaco, no cuantificando la cantidad. Ya, respecto a la metodología y a los instrumentos que se aplicaron, sintéticamente lo que podemos ver sobre la evaluación de la personalidad, en relación al control de impulsos, durante la entrevista se observó bastante tranquilo, no obstante inadecuado en su verbalización del lenguaje. No expresa adecuadamente sus contenidos mentales, tiene una confusión y bloqueos constantes, y además él realiza un fenómeno que se llama para-respuesta, toda vez que las respuestas no tienen nada que ver con lo preguntado. Por lo tanto, podríamos decir que el contenido se encuentra bastante disgregado. Y lo que es la agitación o inquietud psicomotora, podríamos decir que es derivado del uso de neurolépticos en la actualidad. Ya, también como lo había mencionado, síntomas extrapiramidales. Respecto al área afectiva, se observa francamente aplanado, sin contacto, autista. Por lo tanto, podríamos decir que si bien no se observa una alteración grave de su personalidad, podemos dar cuenta de que existe un fenómeno de enfermedad grave, patológica mental, como es la esquizofrenia crónica, o también defectual asociada a un daño orgánico cerebral. Por lo tanto, yendo a las conclusiones brevemente, en torno al observado en la entrevista y el examen mental, que fue la metodología a utilizar en esta pericia psiquiátrica, la perito puede decir que al momento de la evaluación del imputado se presenta un estado mental grave, que corresponde a una esquizofrenia defectual de tipo catatónica, por todos los síntomas involuntarios que fueron mencionados en la pericia, con un daño orgánico cerebral ocasionado por un supuesto daño al nacimiento, que habría sido una asfixia, más el consumo habitual de neopren. Estaríamos bordeando en la hipótesis y en la conclusión de que en estos momentos el imputado es inimputable, magistrado. Perdón, Magistrado, está muteado. 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 Gracias, perito. ¿Defensoría tiene preguntas? Sí, magistrado. Perito, se observan elementos en la historia del imputado que refieren haberse encontrado alterado de conciencia en otras situaciones. ¿A cuáles se refiere usted? Sí, defensora. En el informe, en la pericia, se puede observar en todo lo que es la amnesia y los antecedentes relevantes históricos biográficos del imputado, que él anteriormente habría tenido otros episodios donde él se encontraba alterado de conciencia, mencionando voces que le daban instrucciones violentas de agredir a otras personas, tomando muchas veces a las personas por el cuello y realizando acciones violentas, así como las mismas que se pueden ver que él realiza hoy en día con los imputados en el mismo complejo penitenciario de Santiago 1. Gracias, perito. ¿Más preguntas, defensoría? Sí. Perito, ¿qué relación existe entre la esquizofrenia y la inimputabilidad? Bueno, en la actualidad, dado el cuadro que el imputado presenta y entendiendo un poco que para que una persona sea imputable necesita estar en todos sus sentidos y en conciencia de sus actos, en la actualidad, podríamos determinar que el diagnóstico que él posee en la actualidad de esquizofrenia crónica defectuosa estaría netamente ligado al artículo 10 del Código Procesal Penal, donde se exime de responsabilidad penal al loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, lo cual no es el caso del imputado, y que por cualquier razón independiente o causa de su voluntad se haya privado totalmente de razón, que es el caso de la alteración y juicio de realidad que él presenta hoy en día, y que por lo tanto se presume que, de acuerdo a su condición,
el tribunal debería determinar que el imputado sea inimputable penalmente por encontrarse en esta situación de diagnóstico de salud mental grave y determinar una medida de seguridad que puede ser o una internación en un establecimiento psiquiátrico o una custodia y tratamiento. Muchas gracias, perito. No hay más preguntas, magistrado. Gracias. Fiscalía, ¿preguntas? Sí, magistrado, muchas gracias. Perito, me gustaría saber sobre la metodología y saber si acaso esta se encuentra tiene validez actualmente y si acaso está estandarizada. Sí, muchas gracias. Bueno, respecto a la metodología y el procedimiento que se utilizó en esta pericia psiquiátrica, se realiza un examen mental y una entrevista forense. El examen mental actualmente se encuentra dispuesto a distintas revisiones de barómetros de análisis factorial y de contenido. La última realizada en Chile fue hecha el año 2017, donde una comisión de estudios científicos nuevamente puso a investigar respecto a distintas estadísticas que hay a nivel nacional de la aplicación de la prueba desde un tramo de edad en adultos, y fue publicada el 2017 en Redalyc y en bases científicas como Cielo. Por lo tanto, se encuentra al día con los estudios de validez y confiabilidad. Muchas gracias, perito. No hay más preguntas, magistrado. Ok. Gracias, perito, puede retirarse. Gracias.